Voy a proceder a presentarles el mensaje de la ocasión y para ello vamos a abrir la palabra de Dios a la segunda carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 17. No sé si ustedes tienen un poco de problema con el tema, de nuevo para la escuela. ¿Qué les parece el tema? De nuevo para la escuela. Espero sinceramente, con la ayuda del Señor, saber enfocar la idea y al finalizar, no solamente puedan haber comprendido los que tienen hijos en la escuela, sino también todos como iglesia entendamos el desafío y entendamos la complicación que puede representar la escuela en cuanto a los principios de fe que nosotros como cristianos tenemos y que de alguna manera son amenazados dentro del sistema y por personas que tienen influencia en el sistema. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en la cita antes mencionada. Así dice la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A manera de introducción, quiero mencionarles 4 aspectos que registra este pasaje bíblico. En primer lugar, este pasaje pone posición de que los malos irán de mal en peor. Note la escritura cómo le advierte el apóstol Pablo a Timoteo diciéndole: debes de saber que los malos irán de mal en peor. Esto significa, en pocas palabras, hermanos, que muchas vidas o personas no dan la pauta de un cambio, de una transformación, sino que como que se determinaron o se predeterminaron vivir en la maldad y gestar la maldad. No solamente, como dice el escritor, vivir ellos en la maldad, sino gozándose y deleitándose en alcanzar a otros para que juntos practiquen el mal. Por otro lado, este pasaje pone posición del valor de la enseñanza bíblica desde la niñez. Vea usted cómo exalta el apóstol Pablo esta hermosa experiencia que desde la niñez había tenido Timoteo. Ahí estaba participando su mamá y estaba participando su abuela. Entonces dice que has aprendido de la enseñanza de la palabra de Dios desde la niñez. Esto da una pauta para saber y pensar el valor de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. No con elementos o argumentos religiosos, sino con la palabra de Dios. No con dogmas y tradiciones, sino con la palabra de Dios. Y entonces Pablo dice a mira, reconoce el valor de la enseñanza que tu mamá y tu abuela te brindaron desde la niñez. Por otro lado, este pasaje pone posición en cuanto a la utilidad de la palabra de Dios en la vida de cada ser humano. Cuando nosotros nos encontramos con las Sagradas Escrituras,
Es como haber descubierto un tesoro, maravilloso por cierto. Y comenzamos a darnos cuenta del estilo de vida que teníamos y comparándolo con la palabra de Dios, nos sentimos extremadamente mal. Y llegamos a decir, yo viví esa vida, no sabía que esta conducta estaba riñendo con la voluntad de Dios. No sabía que el principal ofendido era Dios. Y empezamos a buscar cómo nuestra vida evoluciona, cómo nuestra vida cambia, cómo nuestra vida se transforma. Y nos tomamos, cuando descubrimos eso, de lo dicho por el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos damos cuenta que no estamos cabales todavía. Nos damos cuenta que hay bajones en nuestra vida. Nos damos cuenta de que fácilmente a veces entramos en oposición a los dichos del Señor. Pero qué maravilloso cuando empoderamos la palabra en nuestra vida. Qué maravilloso cuando reconocemos nuestro error y llegamos con sencillez de corazón al altar de Dios, de la oración, y le pedimos perdón. Por otro lado, este pasaje pone posición en cuanto al fin de la enseñanza bíblica, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de las Sagradas Escrituras. Por eso es que se nos enseña la palabra de Dios. Y por esa razón es que nosotros nos vemos como desafiados a ser diferentes, porque la meta es llegar a ser como Cristo. Juan se anticipa diciendo que llegará el día cuando le vamos a ver cara a cara tal como Él es y seremos semejantes a Él. La gran comisión, o mejor, la gran misión que el Señor tiene en nuestra vida es llevarnos precisamente a parecernos a Él. Ahora bien, dentro del espíritu del texto, deseo presentarles este tema anunciado de nuevo para la escuela. En primer lugar, reconozco y reconocemos que estamos en un estado de derecho y por esa razón inscribimos a nuestros hijos en la escuela. Pasó el tiempo de que la familia o los padres podían formar a sus hijos intelectualmente, que en el seno de la casa, sin exponerlos a terceros, ahí podían enseñar la ortografía, la gramática y todo eso necesario para que el niño aprendiera, conociera. Pero eso no le da equivalencia al Estado. Hay muchos de ustedes que no tienen un grado académico, no tienen un reconocimiento, pero ustedes se admiran de la capacidad que tienen en diferentes áreas de la vida. Pero cuando se trata de ir a buscar un empleo, lo primero que dicen, trae su currículum, en qué universidad usted estudió, cuándo es que usted egresó, y comienzan a validar lo que usted sabe a través de ese documento. Y por esa razón es que se llega a ver como una exigencia el matricular a nuestros hijos en una escuela, en un colegio, en una universidad. Entonces, es una necesidad y es una responsabilidad la educación formal. Y como está regida por las leyes establecidas, como dije, es importante y es necesario. Nadie puede decir, tú sabes más que los que están en la escuela, y puede ser así, pero el valor se lo está dando el certificado que la escuela le otorga, el sello de la escuela, el sello ya del ministerio mismo, y por eso nos apresuramos a matricular a nuestros hijos. Y buscamos la mejor escuela, ¿no es cierto? Buscamos el mejor colegio, porque los padres decimos, si yo no tuve la capacidad de ingresar a una escuela con este abolengo o de esta capacidad, yo quiero que mi hijo se prepare bien, y hace todo el esfuerzo para que eso así suceda. Y ahora a esta altura muchos se sienten satisfechos
porque su hijo incursionó en el campo del saber, porque su hijo incursionó en espacios maravillosos y dice, gracias a Dios que mi hijo me superó y se siente bien. Y ahora los hijos vienen y le dicen a su papá, dígame licenciado. Y su papá con gusto le dice, venga mi licenciado. Se siente muy satisfecho por el logro, se siente muy satisfecho por esa ventaja que ha logrado. Así que es una necesidad llevar a la escuela o haber ido a la escuela. Pero aquí empiezo a mostrarles problemas, los peligros de la escuela. Los encabezo con los programas de educación. Algunos de sus contenidos riñen con los principios morales y éticos de la fe cristiana. Quizá usted no se da cuenta. Yo tengo un sueño como pastor aquí en la iglesia. Y lo he venido pidiendo y un día el Señor me lo va a conceder. Que en nuestra iglesia infantil tengamos la oportunidad de tomar los programas, algunos de ellos, de educación, y ver cómo este programa riñe con los principios de fe. Y en manos de docentes que no tienen reverencia a Dios, ellos no tienen, digamos, ningún conflicto para lanzar la idea, para lanzar la ponencia, y ellos no tienen, digamos, esa reverencia moral o espiritual delante de Dios. Y entonces nuestros hijos allí en el aula, con el respeto que se merece el docente, ellos absorben eso y de repente están como en una oposición en relación a la fe cristiana. Así que mi sueño es que en un momento se les pueda recordar el tema de la semana, alguno de los mismos, y que allí se les muestre la palabra de Dios y se diga, esto dice la palabra de Dios, esto dice la Biblia. Es algo, hermanos, que es muy necesario, pero no es la iglesia la responsable total del caso. La iglesia nada más está, digamos, dando un aporte, pero los padres saben que hay allí algunos contenidos que van a afectar el desarrollo espiritual cristiano de los hijos. Pero no me va a dejar solamente pensando y diciendo esto. Usted sabe la influencia y usted sabe el vacío que de alguna manera los padres hemos tenido en cuanto al conocimiento de esos programas. Nosotros solamente esperamos que traigan 10 en cada fin de mes, ¿verdad? Eso nos interesa y está bien, pero ¿qué lucha pudo haber tenido el muchacho con contestar una pregunta afirmativa según el programa, pero negativa de acuerdo a los principios de fe? Entonces digo que algunos contenidos riñen con los principios morales y éticos de la fe, siendo principalmente los que se refieren al hombre. Comenzando con su creación, donde empoderan más el principio evolucionista que el expuesto en la Biblia. Y ha sido eso una batalla, naturalmente, que eso se ha visto y se pasa por alto. Y ha luchado. Yo tuve una experiencia cuando di clases de Biblia en el Liceo Cristiano. Me mandaron allá al campo a dar una clase, digamos, a los de bachillerato. Y yo le dije al Señor, no tengo en mis manos un programa para actuar. ¿Qué tema puedo ir a desarrollar? Y cómo era, digamos, de alguna manera sustituyendo a los días de vacación de alguien. Y yo tomé el tema de la evolución. Y yo no me di cuenta del impacto que eso había ocasionado y la razón para ello. La razón es que el maestro de sociología había abordado el tema y lo había presentado como una verdad de la evolución del hombre y había dejado a un lado la teoría de la creación como vaga, sin sentido.
Y cuando yo llego y hablo de la evolución, capté la atención de los muchachos inmediatamente. Yo no sabía, pero hermano, yo dije, si trabajar en el aula con estos muchachos es así, qué maravilloso. Eran santos los muchachos ahí, hermano, en ese momento. Si la clase de Biblia siempre es la que se rechaza en el colegio. La clase de Biblia es la que a veces los muchachos no quieren y hasta los mismos padres dicen, ¿por qué les obligan ustedes a traer una Biblia? Un padre me detuvo en una oportunidad a mí y me dijo, ¿por qué obligan a que mi hija tiene que traer una Biblia? Nosotros no creemos en eso. Y yo, hermano, muy rudo fui y le dije, bueno, casi le dije, ¿qué diablos la tiene haciendo aquí, verdad? Entonces le dije, usted sabe que es cristiano este lugar. Y uno de los principios es que hay que traer Biblia. Y entonces su hija va a traer la Biblia, porque eso es parte. Pero el Ministerio de Educación no exige eso. Sí, el Ministerio de Educación no lo exige, pero este colegio sí lo exige, porque es cristiano. Pero eso no vale para los exámenes. Mire, le dije, ya no discuta conmigo porque al final yo no soy el dueño ni el director, le dije. Pero observe usted. Yo, al haber tenido esa experiencia, valoro lo que anteriormente dije. Los muchachos me dijeron, es que sabe, pastor, el maestro de sociología vino y nos habló sobre la evolución y nos dejó a todos como una monerilla en el aula, me dijo. Y yo dije, bueno, quizás él se parece a algún mono, pero ustedes y yo hemos sido formados a imagen de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido formados a imagen de Dios? Sí, pero no deja de molestar eso. Y naturalmente eso está a niveles dentro del sistema de educación elevados, pero la tendencia es traer a nuestros niños desde muy temprano, porque el fin de ellos es el hombre y todo para el hombre. Esto les permite aceptar su conducta y sus preferencias indecentes según la moral misma y la Biblia. Todo gira en el hombre y para el hombre. Y lo voy a decir porque debo de decirlo. Hay un spot de un partido político que dice que las leyes que dieron para tal o cual cosa nació de la gente pensante y esto no cae del cielo. Yo le puse mucho cuidado. Y eso riñe con mi fe, porque toda buena dádiva proviene de Dios. Y yo tengo que reconocer que para Él es la gloria, el honor y la alabanza. Y yo tengo que confesar lo que es por Dios que nos movemos, es por Dios que nos movemos, es por Dios que vivimos, es por Dios, es por Dios, es por Dios, es por Dios, es por Dios. La tendencia es empoderar al hombre. El fin es el hombre y por esa razón se crean normativas y se crean espacios en la educación para poderles ir mostrando la tolerancia y para irles mostrando elementos que contrarían a la palabra de Dios. Todo lo que censura la Biblia de llevar una vida licenciosa la antepone en los derechos civiles. Dejen, son los derechos. Pero mi Biblia dice que eso es una aberración, que eso es algo contrario, pero eso dice la religión. Y nosotros tenemos el derecho de escoger y ser lo que deseamos ser. El texto bíblico dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Estoy, hermano, en el punto de los programas de educación. No estoy diciendo que todos. Y estoy entendiendo que es un proceso y es una manera sutil muchas veces. Y necesito mucho tiempo para eso y hasta allí llego en esa parte. Pero los peligros de la escuela, los mentores. Para los hijos que inician como para los que continúan un programa educativo escolar. Muchos de los mentores, y aquí usted no me va a dejar mentir, son desconocidos por los padres. Usted no conoce a los profesores. Usted no conoce la capacidad del profesor. Entiendo, la escuela busca a los mejores para ponerlos en las aulas,
Los colegios privados buscan a los mejores para ponerlos en las aulas. Y no vamos a dudar de su capacidad, pero en algún momento los padres que en verdad se interesan por la educación de sus hijos son muy acuciosos y están muy cerca. Quieren saber de dónde egresó el maestro, quieren saber las diferentes maneras exponenciales que ellos tienen o de exposición. Muchos son desconocidos en su moral. He oído decir, aún de una escuela cristiana, no son, se me fue la palabra, monasterios. Dicen, no, es que este no es un monasterio. Este es un colegio llamado cristiano, pero no es un monasterio. Y a veces esas personas están como ocultando alguna manera de ser, que va en contra de los principios mismos de la institución, pero por otro lado pueden ir en contra de los principios de los padres de familia, pero con todos los padres llevamos a nuestros hijos y ya tienen su maestro y uno, pues como digo, un desconocido. En su vida familiar, él va a exponer allí algunos puntos de vista que son muy contrarios a las Sagradas Escrituras posiblemente, o contando sus propias experiencias, y por otro lado en su vida de fe no sabemos si es darwiniano o ama a Dios. No sabemos si la tendencia de él es desviarle, no formarlo, sino deformarlo. Así que los mentores, alabamos a Dios por los profesores, los maestros. Pero yo he escuchado a muchos añorar a los maestros normalistas, a los maestros de allá de los años 70 para abajo, quizás 80 para abajo, hasta en su forma de vestir. Ahora, hermano, hasta los hermanos andan diciendo que ponerse corbata es religioso. Yo no soy religioso y me pongo corbata. Es parte de mi presentación. ¿Dijo amén usted? Antes los maestros, y aquí hay maestros fantásticos, cómo llegaban, bien pulcros. Pero hoy, hermano, con unos cortes de pelo, ¿verdad? Es que ese religioso, pastor, modernícese. Hermano, ya a esta altura ya no me puedo modernizar, ¿verdad? Hay tantas cosas, hermanos, que riñen, pero ahí nos llevan a todos, digamos, en esa situación. Entonces añoran esa pulcritud del maestro, añoran esa forma de conducir y de guiar a los educandos, lo añoran. Ahora yo tuve un maestro, era de apellido Piche, me estimaba el profesor, él sabía que yo era cristiano. Y yo voy a decir esto no censurándolo porque era un gran maestro, me quiso mucho, no abordábamos temas familiares, pero me daba una confianza en el aula. Pero el error del profesor Piche es que me mandaba a comprar trago. Y yo le llevaba el trago al profesor Piche. Y se notaba que ese hombre no podía vivir sin estar alcoholizado. Y en la clase se notaba, y algunos lo juzgaban, y tenían razón. Y él me decía, solo vos me comprendés, me decía. Y como yo venía de un ambiente alcohólico, nunca nos sentamos los dos ahí, ¿verdad? Profesor y alumno. Solo lo pongo como ejemplo de cuántas cosas pueden suceder y los padres no sabemos quiénes son. Vale la pena ir a la escuela y preguntar y tener, digamos, un café con el maestro. Esto ya para los que tienen a sus hijos pequeños en la escuela quizás le puede funcionar. Pero están los compañeros de aula. Proceden de costumbres diferentes.
Aún dicen que en las escuelas cristianas, por ser cristianas, no deberían de haber alumnos que no sean cristianos. Y otros dicen, pues para ellos también está diseñada la escuela cristiana, que vengan acá para que se conviertan. Pero es bastante difícil. Hay jovencitos que vienen de una condición muy, pero muy difícil. Y nuestros hijos van a convivir con ellos de alguna manera. Estas costumbres van a reñir quizás con los buenos hábitos y costumbres de su casa, produciendo un daño en su conducta y en su relación familiar. No estoy diciendo que la escuela daña y afecta. No, no está diseñada para eso. Con todo, al ir modelando y al ir, digamos, creando el hombre del futuro, van a haber cosas que la sociedad las va a aceptar, la palabra de Dios la rechaza. Y qué interesante es fortalecer a nuestros hijos a razón de sus compañeros. Pero están las presiones de grupos, el lenguaje obsceno en la escuela. Hay niños que ahí es donde también aprenden las malas palabras. Y a veces el maestro en su exposición nunca habla mal, pero cuando tiene sus pláticas y el alumno va pasando, los oye como hablan. Y entonces dicen, si mi maestro lo dice, yo también puedo. Es una palabra nueva que aprendí de mi maestro, dice. Ahí en esa expresión de grupo está la violencia, las malas costumbres, los espíritus liberales. Muchachos que han tenido problemas, inducen al recién llegado, lo inducen con ciertas situaciones y todo esto estamos expuestos. Los programas educativos que son perniciosos a la palabra. Pero bien, en medio de esto, aquí está lo fundamental, la vigilancia de los padres. Esta es requerida como una advertencia de Dios. Vea lo que dice San Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Escúchenlo. Esto ya entra para todos. Nos toca, hermanos, intervenir en estos asuntos espiritualmente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todo está suscrito a la siguiente declaración. Tiene que ver esto con el carácter de los hombres en los postreros días. Y los postreros días son los que hoy vivimos. Esto está diseñado para estos tiempos. Y nuestros hijos, nuestros pequeños, están desarrollándose en un ambiente hostil, en un ambiente de preocupación, en un ambiente donde usted sabe que esto no se detiene, esto irá de mal en peor, y usted tiene que saber que no todos aquellos, no todos los que están cerca de los nuestros tienen buenas intenciones, sino que provocan y buscan dañar y buscan aprovecharse de los nuestros. El tiempo irá de mal en peor, será como en los días de Noé. Aquello permisivo en los días de Noé por esa sociedad, aquello permisivo en Sodoma y Gomorra por esa sociedad, estamos viviendo igual. Que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, tal como lo dice el profeta Isaías. Usted no se debería de admirar o extrañar cuando los hijos llevan unas ideas que son tan diferentes a lo que usted ha esperado o a lo que usted les ha mostrado o enseñado. Y han aprendido a responder, es que vos sos de los años 40. Bueno, en eso tienen razón, ¿verdad? Y tratan la manera de decir, eres un desactualizado. En tu tiempo es que las cosas eran 2 más 2, 4, pero ahora 2 más 2 es 20.
O sea, se ven bien aventajados, bien desarrollados. Y detrás de todo eso puede haber un espíritu de engaño y un espíritu de maldad. Y ahí es donde está la advertencia del apóstol. Una advertencia que no se debe de ver de una manera así pasiva, sino tiene que ser algo diferente. Y por medio de San Pedro dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que tener, digamos, o hay que aceptar la advertencia de Pablo, hay que buscar el rostro de Dios y hay que proteger a estos hijos, a estos niños, hay que protegerlos en el altar. Así que cada padre llamado a ser vallado, ore para que sean guardados de todo mal. Hermanos, hemos cometido errores y yo puedo mostrarle los míos. En cuanto a esto, ¿cuántas veces usted envió a sus hijos a la escuela o los envía y no ha habido un alto para decir: hijo, que Dios te bendiga? Solo eso, que Dios te bendiga. Solo eso, que Dios te bendiga. No digamos si hubiera la ocasión y la oportunidad de orar un momento con él. Ya les conté de una señora que oraba por su hija cada vez que la enviaba a la escuela. Ella sentía en su espíritu que algo en el tránsito anormal existía. En su espíritu se dio cuenta de cómo algunas niñas estaban cayendo en una trampa, en una sutileza. Es que en ese trayecto vivía una lesbiana. Ahora es pecado hablar de ellas, hermano. Es una ofensa, pero permítame. Podemos decir que las apreciamos, las amamos como personas, pero lo que hacen y son, no. Y entonces ella enamoraba a las niñas. Y había seducido a algunas, pero a esta niña no la había podido seducir. Y un día se violentó y llegó frente a la casa de la mamá de la niña. Pero muy indignada, irritada, le dice: ¿por qué con ella no he podido? Y le dice la madre: ¿qué no ha podido? Ya le cuenta algo y entonces la madre dice: Señor, gracias porque siempre he orado por ella para que tú la guardes. Y es el Señor el que la ha guardado. Significa que hay necesidad de orar, de bendecirlos, de cubrirlos. Los niños no tan fácil, máxime si tienen 10, 12 años, que usted diga: hijo, venga, lo voy a ungir con aceite porque va para la escuela. Ese niño eso no lo va a aceptar. Pero usted sabe. Y quizás no tenga que ver el acto en sí en ese momento, pero que usted sabe que lo mantiene bajo la unción de Dios. Usted ignora el ambiente de la escuela, usted ignora a sus compañeros, usted ignora a los docentes, pero usted sabe que hay peligro, porque en los últimos tiempos los días serán peligrosos y nos están llevando a aceptar lo que la Biblia señala como pecado. Nos están llevando a aceptar que eso es normal, que eso es natural, que cada hombre tiene algo de mujer y cada mujer tiene algo de hombre. Y nos están llevando para decir que a la edad de por lo menos de 12 años que se define el sexo. O sea que cuando usted lo fue a inscribir y ahí le pusieron varón y ahí le pusieron hembra, eso no es cierto. Hay que esperar qué es lo que va a hacer. Su mamá le dijo que usted era hombre cuando nació. ¿Y ha mantenido esa posición? Su mamá dijo que usted era mujer. ¿Y ha mantenido esa posición? Usted es mujer. No, pero es que de vez en cuando, hermano. ¿Qué de vez en cuando?
Irán de mal en peor, los malos irán de mal en peor. Es como un desarrollo. Así que hay que orar por ellos, hay que hacer vallado. ¿De qué sirven los logros académicos si pierden su alma? Matricule a su hijo en el mejor lugar que usted pueda, pero no olvide que puede ser el mejor colegio, la mejor escuela, pero no olvide de qué sirve si egresa de ese lugar tan hermoso, pero con el alma perdida, siendo un materialista, un humanista que no ama para nada los preceptos divinos, y usted se va a ver frustrado. La Biblia dice: ¿de qué sirve si pierde su alma? Haga lo que está a su alcance para el desarrollo, pero no deje de orar y de inculcar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para nuestros hijos. La palabra de Dios es necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús dijo: esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todos estos logros académicos, ¿cómo te ayudarán para responder en el día del Señor? Que Satanás no trunque sus sueños, sino que llegue hasta donde el Señor los impuso en sus corazones. Ore para que sean guardados del mal. Y algo que no hay que olvidar, que los hijos son herencia de Dios. Como herencia tenemos la responsabilidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, de protegerlos. Hay sí preguntas como esta. Si son herencia, ¿nos pedirá cuenta Dios cuando lleguemos a su presencia? Hay esas preguntas. ¿Nos dirá Dios qué hiciste con la herencia que te di? ¿Sabes dónde nació la idea de tu hijo? Nació en mi presencia, nació en mi ser, y yo lo deposité en tus manos. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está esa herencia? Es una pregunta que existe si Dios nos va a pedir cuenta por la herencia. Algunos quizás no estaríamos dispuestos a aceptar. No, pastor, eso es para la tierra. Pero solo es una imaginación de mi parte. O quizás no nos va a pedir cuenta. Pero usted sabe que hay dos lugares diseñados para la eternidad: el cielo y el infierno. Y usted sabe que los que irán al infierno son aquellos que una vez siguieron la doctrina, pero apostataron contra la fe y se volvieron como perros al vómito y como cerdos al lodazal. No podemos cambiar el principio de cielo y el principio de infierno. Los que irán al infierno son los que deambulan y viven su vida y no toman en cuenta a Dios. Pero los que irán al cielo son los que creen en Cristo, son los que guardan su alma y son los que producen el bien de Dios en la tierra. No puede usted cambiar el principio de cielo e infierno. Existe el cielo, existe el infierno. Sí, inicialmente el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Los humanos no clasificamos en ángeles o como ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué algunos irán al infierno? Es por rechazar a Jesucristo. Por eso irán al infierno. Pero el cielo los va a preparar el Señor para todos los que en Él crean. ¿Cuántos creen en Él? El cielo es suyo. Y desde luego su anhelo es que su hijo también, si el Señor o cuando el Señor venga, esté en el cielo. Ahora, muchos comentamos sobre José. ¿Cómo se impuso José a las presiones que sufrió? ¿Cómo se impuso José a las presiones que se le presentaron? Las enseñanzas de su padre fueron suficientes para sostenerlo. Desde luego la Biblia dice que Dios estaba con José. Me encanta leer lo que Dios estaba con José.
2, 3 veces Dios estaba con José. Me encanta. Pero no omito que en su niñez y en su desarrollo estuvo la palabra a tiempo en la vida de él. Gloria a Dios. ¿Quién trabajó en la vida de José? Su padre. Su padre le contó sobre Dios, su padre le contó sobre las grandezas de Dios, su padre le contó sobre las promesas de Dios. Y llegó el día que dice José, para esta hora es que Dios preparó todo esto. Ustedes buscaron hacerme mal, pero Dios lo ha encaminado bien. Es para preservar la vida de ustedes. En medio de todas las presiones a las que fue sometido, José se mantuvo firme, porque Dios estaba con él. Y esa palabra recibida de sus padres estaba anidada en su corazón. Moisés en la casa de Faraón también se mantuvo bajo la enseñanza de sus padres. Qué presión más grande la que él tenía. Para muchos él podría haber llegado a ser faraón de Egipto. Pero él sabía que para desarrollarse en todas esas áreas tenía que prescindir de cierta lealtad a las enseñanzas de su madre, que le había indicado, le había enseñado sobre Dios y sobre la historia del pueblo. Contarle de qué manera fue librado de la muerte y que había estado ahí la providencia de Dios. Por eso se mantuvo como viendo al invisible. Hablamos de Daniel y nos encanta en casa del Nabucodonosor. Este estuvo en 3 reinos. Pero ¿cómo logró mantenerse en esos reinos? Allí estaban las enseñanzas de su madre. Y viene Dios y dice, desde el día que dispusiste tu corazón a no contaminarte con la comida del rey, yo te he amado. Sometido a presión, pero pudo más la enseñanza de sus padres. La gracia de Dios estaba sobre ellos. Estos ejemplos nos dicen que es posible que suceda lo mismo con nuestros hijos. No nos demos por vencidos, hijos mayores ya afuera. Nos queda todavía el recurso, orar por ellos. Si hay un momento de una palabra de consejo, darlo. Quizás lo acepten, quizás no lo acepten, pero algo que no nos puede privar nadie es la oración por ellos. Así que, hermanos, somos advertidos, ustedes que tienen a sus hijos en la escuela, creo que han entendido, pero son sus nietos en la escuela. Así que tenemos alguna parte y tener que orar por ellos. Yo también quiero invitarles a algo que a veces los mismos pastores, por estar ocupados en esto, pensamos que eso es lo que instruye a los hijos, porque su papá es pastor y porque su papá lo ve orar y porque oramos a la hora de comida. Errores cometidos por tantos, incluyendo un servidor. Pero qué maravilloso sería que hiciéramos un alto y comenzáramos a buscar un espacio juntos en casa y tener unos 5 o 10 minutos de oración enfocado como un altar familiar. Diez, 15 minutos. Y saber de que los tiempos son peligrosos, pero la oración puede mucho. La instrucción de la palabra puede mucho. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Algo puede suceder, algo puede cambiar, pero tenemos que cambiar nosotros primero y que las cosas sean diferentes. Gracias a Dios por la escuela.
No he hablado en contra de la escuela. No he dicho que no los mande. Pero sí le podría sugerir, vea a qué escuela los manda. Eso sí se lo puedo decir. Indague la conducta del señor Piche. Me mandaba a comprarle el alcohol. Yo llegué a querer al profesor Piche. Un gran maestro, pero estaba encadenado con el alcohol. En verdad, al país le urge Dios en todas las áreas. Una de las cosas que pienso que hubieran pasado en mí si no fuera pastor, yo hubiera deseado entrar a la docencia. En medio de esos 2 profesores fantásticos, con conductas que hoy las veo que no eran muy buenas, pero en medio de todo, los amé, los respeté. Yo quiero pedir a los profesores que están acá, que son miembros de esta iglesia, pónganse de pie, queremos darle un aplauso, queremos bendecirlo. Los que están en función y los que no están en función, porque algunos, ¿verdad, Carlos? Ya siempre es maestro, ¿verdad, Carlos? ¿Dónde están los profesores? Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su apostolado. Gracias. Hoy que son cristianos, ustedes saben cuánta necesidad hay de que nuestros muchachos conozcan del Señor. Y su vida y la mía debe de estar guardada y protegida por Él. Inclinen sus rostros, Padre.